Carlos Vera en la ciudad de Guayaquil. Vamos rápidamente a dialogar con él algunos minutos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Primera reflexión, Emilio Palacio renuncia al diario El Universo. Así lo hicieron en su momento también Carlos Vera, en un medio de comunicación Jorge Ortiz, hoy Emilio Palacio. ¿Cómo analizar esto que viene pasando en el país? Buenos días. Buenos días, como un gesto noble y valiente de Emilio, que no va a corresponder el perverso e indecente el presidente de la República cuando él le pide que en contrapartida cese el juicio contra el periódico que lo ha acogido y respetado Emilio durante tiempo largo. Pero hay una diferencia básicamente con mi caso, no me referiré al de Jorge. Yo renuncié porque el medio me censuró y no me respaldó. Me impidió salir al aire en vivo cuando tenía una entrevista con Jaime Nebot para cerrar los programas políticos antes de la campaña del 2009. Emilio Palacio quiso irse hace rato porque él incomodaba al medio, el medio lo respaldó y se resistió a que él se fuera hasta que su renuncia fue irrevocable para no comprometerlo en el juicio de los 80 millones de dólares. Creo que es una batalla perdida, sin duda, pero seguimos en la guerra y ya verán cómo Emilio ha asumido un silencio temporal y luego tendrá un medio permanente. Que se viene tratando desde la Asamblea. Algunos temas que han sido ya analizados, ha habido ese diálogo entre los dos sectores de oposición y del gobierno para buscar una salida. Desde el otro punto de vista, de comunicadores sociales o excomunicadores, ¿cómo mirar esa tesis que se va dando ya en la Asamblea? Tengamos claro que el diálogo, los debates y los contactos son ficción para dar la impresión de que se legisla cuando en realidad se somete, sobre todo por parte de los asambleístas del gobierno, primero. Segundo, que esa ley mordaza, como en verdad es, no de comunicación sino de intromisión, es sobre todo para afectar a los periódicos. Porque en la legislación actual ya existen medios de intimidar y de clausurar inclusive radio y televisión. Tercero, que el instrumento principal es un consejo regulador en el cual el Ejecutivo, según el artículo 232 de la Constitución, no puede tener representación ni directa ni indirecta, puesto que es dueño de medios de comunicación. Dice ese artículo que no pueden estar allí personas que representen esos intereses o sean delegados o inclusive vayan por nominación de terceros. Cuarto, eso va contra un principio que el propio gobierno defendió, pero que en este caso pisotea. El hecho de que no se pueda ser juez y parte, así hicieron con los transportistas. Salieron del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, cuando se llamaba así, y se les impidió legislar sobre su propio ámbito. Por último, en el proyecto andino, el artículo 29, tiene una trampa como las muchas que ponen en la ley, dando la sensación de apertura y de mejoría ciertamente o de modernización en ciertos ámbitos. Dice que la responsabilidad ulterior, más o menos es el tenor del texto, no lo estoy leyendo textualmente, será aquella determinada en los tratados internacionales, bien, en la Constitución, bien, y en la ley. O sea que van a crear una nueva figura de responsabilidad ulterior, más allá de la que ya está normada por dos cuerpos superiores. Uno, encima de la Constitución, como la propia Constitución lo admite, los tratados internacionales, a los cuales la Constitución ofrece someterse, y otro la Constitución. Cuando hagan esa ley en detalle, crearán una nueva figura de responsabilidad ulterior más allá de la que ya existe. El tema también de la conformación del Consejo de Regulación, cómo mirarlo desde ahí también, ese tema que es uno de los polémicos y el polémico que ha venido causando disgustos para unos y para otros, buscar avances y diálogos. Será el instrumento de la Inquisición. Los asambleístas del país pretenden que tengan facultades de sanción administrativa. Si es de regulación, no puede ser de control y sanción. Regulación es poner un marco general que delega a otros entes su aplicación. Veremos que la ley de la Asamblea sale algo depurada y mejorada, pero que Correa finalmente la prueba como quiere y la mayoría se va a allanar a su veto. Y eso mete al Ecuador en un problema internacional, porque deliberadamente se irá contra cerca de 13 artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no quisieron invitar a su delegada. En el fondo, entonces, esta ley, de que hay que esperarla, o que estamos esperando los ecuatorianos y los medios. Esta ley legaliza lo que ya hace Correa ilegalmente. Para eso es. Para tener un instrumento que legitimice lo que ya ha empezado a hacer. Interrumpir programas con cadenas nacionales de manera ilegal. Por ejemplo, enjuiciar a periodistas sin motivo real, aunque exista motivo aparente por alegar haber sido injuriado. Boicotearlos con el encarecimiento del papel, organizar dentro de ellos y espiar dentro de ellos para luego generar
división, denostar a la prensa. Y lo más grave, el enemigo más fuerte de Correa no es el nuestro, la delincuencia, es la prensa. Lo dijo en su discurso al iniciar su segundo periodo, nunca lo olvidemos. Dijo, no descansaré hasta destruir a la prensa corrupta y mediocre. Por supuesto, la que no se le somete a él. Con esa clase de jefe de Estado, que es un perfecto trastornado mental, cualquier ley, aún la más democrática, es un peligro. Entendamos que estamos en una dictadura, lo dije hace mucho tiempo, lo repite la mayoría ahora, y tenemos que comportarnos como tal, luchar como tales frente a una dictadura. Si él está en campaña 4 años, nosotros seguir en campaña 4 años. Si la oposición llegó tan lejos solo con coincidir, porque eso fue lo único que hicimos en la consulta, con coincidir, y ganamos en muchas provincias como Guayas, donde solo el fraude ocultó el triunfo, tenemos la obligación de dar el segundo paso, que es unir una plataforma nueva y alternativa mejor que la actual, un proceso de selección de la enorme cantidad de candidatos presidenciales que con todo derecho aspiran a ser una opción a Correa, y finalmente un candidato único, si no nos terminan de aplastar. Carlos, te dijo, estamos en campaña, es decir, están trabajando por un candidato único. ¿Lo hay ese candidato de ser una nueva conformación, de un nuevo partido político, de una nueva organización, para poder luchar en las próximas elecciones, que por cierto, unos ya han empezado y otros están comenzando a hacerlo? No lo hay, debe haberlo y va a haberlo. Y ojalá sea el que más posibilidades tiene de ganarle a Correa. No necesariamente el mejor candidato. A veces el mejor candidato no es el mejor rival. A veces el mejor candidato no es el mejor gobernante. Y las carencias que vaya a tener las tiene que suplir un equipo, porque felizmente no será un genio sábelo todo como el actual, que concentra el máximo para sí y hace muy poco para los demás. Pero felizmente la idea está prendiendo en la mayoría de sectores opositores del centro izquierda al centro derecha. Así como Correa ha sofisticado, acelerado, mejorado y depurado la franquicia de Chávez para instalar una dictadura, nosotros en la oposición no solo debemos aprender las lecciones de la oposición venezolana, sino superarlas y adaptarlas para no caer en los mismos errores. Carlos, ¿qué aspira al futuro? Como Carlos Vera políticamente está participando, está trabajando para una acción, una alcaldía, ser un diputado, un asambleísta, en fin. En lo político, Luis, impulsar esta tesis, candidato único, alternativa superior a la actual y un proceso de primarias. Para ello, concretar lo que es Evolución Democrática, el movimiento que estaba estructurando antes de tomar la revocatoria, que luego me llevó a dedicarme a la consulta, y en lo personal, políticamente, dije hace rato que aspiro a ser candidato a la Asamblea, en ningún caso presidenciable, y con ese derecho y esa posición empujar mucho más la tesis de un candidato único, que felizmente los hay, algunos y buenos, con las mejores opciones. 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero agradecer a Carlos Vera desde la ciudad de Guayaquil. Pocos minutos, pero hemos puesto muy en firme, muy claro, sobre todo el tema de la ley de comunicación. Gracias, Carlos, desde la ciudad de Guayaquil. Bueno.